vamos a invitar a un académico y vamos a dar dos aplausos. Una, porque es nuestro amigo y siempre nos ha apoyado en toda esta iniciativa. Y otra, porque en próximos minutos, creo que ya va a ser nuestro próximo rector de la Universidad de Sabaneta en Colombia, el doctor John Fernando Escobar. Y bueno, va a estar hablando de transición energética. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Sí, dentro de los modelos y complementando un poco lo que había dicho el decano, dentro de los modelos de desarrollo que tenemos en Colombia frente a lo que es la academia, el Estado y la empresa, hay un gran ecosistema. Y de hecho, nosotros nos vamos en préstamo a instituciones. Yo estuve en préstamo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos como vicepresidente de operaciones y regalías, en una época que era difícil para el país, estábamos en la pandemia. Entonces, la institución del Estado pide prestado el profesor. Había estado en otra ocasión como rector de otra universidad pública, que era el Politécnico, y ahora una universidad privada ha buscado como para fortalecer ese ecosistema que yo sea el rector en el próximo periodo. Me posesiono el día 3 de junio y por el momento durante los próximos 15 días soy todavía docente de la Universidad de Antioquia. Creo que el decano les dio un mostrar. Si nosotros nos ponemos a ver la contratación actual solamente de la facultad con el Estado y con la empresa privada, ronda los 50 millones de dólares. Es muy raro cuando una universidad, digamos, hace negocios. Si nosotros nos pusiéramos a ver la Universidad de Antioquia ya completa, nosotros hacemos negocios con el Estado del orden de los 200 millones de dólares al año. Y si vemos todo el sistema de educación, podemos estar hablando de cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que las universidades son sectores empresariales, son sectores de desarrollo, pero nosotros somos empresas de conocimiento, sin ánimo de lucro. El decano creo que le faltó subrayar un poco más el hecho de que él no solamente es decano de la facultad, él es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, donde podemos hablar que tenemos del orden de 100.000 personas, entre egresados, estudiantes, personas activas, que contribuyen a estos ecosistemas. Yo, por mi lado, si Germán me ayuda donde tenemos la presentación, estamos digamos, en la tarea de abordar otros temas, ¿cierto? ¿Cuáles son esos temas? Muchas veces nos preguntan y digamos, este tema raro de ser ingeniero de petróleos, académico y ambientalista, ¿para qué el petróleo si estamos en el mundo de la transición? Y ese ha sido uno de los temas que me ha involucrado en los últimos tiempos, tratar de estudiar esa relación y cómo hacer que esa relación sea proactiva. Entonces, hoy en día la transición energética tenemos que buscar que pase de ser un lema a ser una metodología. Cuando nosotros pensamos el territorio, no solamente es el paisaje geográfico, no solamente son los recursos naturales que nos provee el medio ambiente y el capital hecho por el hombre, es un conjunto de todo, pero podríamos decir que en la práctica ellos, creo que lo dañé, el puntero. Bueno, en la práctica lo que estamos pensando es en un sistema, y un sistema que es bastante complejo. ¿Por qué? Porque tenemos esos recursos naturales que es el capital natural, el capital hecho por el hombre, tenemos toda la cultura, la herencia, la tradición, esos intangibles que son realmente lo que constituye ese alter ego de la sociedad, la economía. Ese dinamismo de la economía lo han mencionado varias veces. Nuestros países tienen economías que son fluctuantes. Y cuando la economía va para arriba, todos los otros factores se mueven. Se mueve la cultura, se mueve la economía, se mueve un tema que es muy importante y en lo que confluye la charla, que es la energía. Una economía pujante, una economía dinamizada requiere más energía. Y la energía requiere que usted la genere. O sea, la energía no se genera espontáneamente. Entonces, en esa energía ha sido como el gran acompañante de la humanidad. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos una imagen de satélite de varias composiciones de la Tierra, vamos a ver que la Tierra es esto. O
¿Sí ven? Unas zonas oscuras y unas zonas iluminadas. Pero estas zonas iluminadas son las grandes economías. Esas grandes economías para poder transformar, para poder agregar valor, consumen energía que se organizan en ciudades, pero esos son los hotspots, los puntos calientes de máximo consumo de energía. Inclusive en aquellos países que son los mayores consumidores de energía, los que generan más emisiones, podemos ver diferencias. Miren que si yo tomo Norteamérica es como si pudiera trazar una línea por acá. Aquí tenemos toda la zona de transformación, de producción industrial, de movimiento económico, y aquí tenemos los grandes planicies donde se producen alimentos no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo. Ese modelo se reproduce en otras partes, en la India. La India es uno de los grandes productores de cereales del mundo, pero avanza a ser uno de los grandes consumidores de energía del mundo, de grandes emisores de gases de efecto invernadero. La China ni se diga, pero ellos tienen sus zonas de reservas y esas zonas de reserva también incluyen los materiales estratégicos para producir energía. Y tenemos algunas zonas apagadas, ¿cierto? Las zonas apagadas porque nosotros, además de tener recursos, también tenemos un problema. Nosotros somos zonas de reserva. El hecho, la Amazonía la cargamos nosotros, pero nosotros somos una zona de reserva, un sumidero de CO2 de todo el planeta. Y eso nos lleva a que la energía también no solamente es un hecho económico, sino también un hecho político. Si hacemos un zoom en la península de Corea, vemos que esta es Corea del Sur, totalmente iluminado. Está la barrera del paralelo 45, que no es tan paralela, pues es una onda, y las muy pocas ciudades de transformación industrial que tiene Corea del Norte. Entonces, ese modelo significa que una persona en Corea del Norte gana una centésima de lo que gana una persona en Corea del Sur. Y esa centésima es porque el modelo económico y político, digamos que los restringe en sus accesos a otras posibilidades. Y eso no solamente se presenta en el continente, todas estas lucecitas que ven por acá son barcos que pescan, que toman recursos del subsuelo para poder llevar para alimentar a esta población, pero también para distribuir para todo el mundo. Y eso nos lleva a que entonces decimos, bueno, entonces la energía, hay cierta, digamos, falta de equidad en la provisión de energía. Hay gente que consume mucha energía y otros que no consumen energía. Miremos cómo es el consumo de energía. Estos países que están en rojo son los países que consumen más energía en el mundo, llegando a estar por encima de los 20.000 gigawatt hora año. Eso es mucho. Entonces uno dice, pero es mucho con relación a qué. Veámoslo en la tabla. Islandia, una persona en Islandia, que es un país, digamos, relativamente con poca gente, es un país desarrollado, consume 48.570, pero ellos no lo hacen porque sean malvados con el resto de la humanidad. Ellos lo hacen porque si no consumen energía, en el invierno se congelan y se mueren. Entonces, porque son países que hace mucho frío. Pero miren, la generación es el 103% de lo que necesitan. Y las emisiones, pues a pesar de ser altas, son inevitables. Ellos tienen que quemar carbón, ellos tienen que hacer geotermia. Y cuando hacen geotermia, el vapor de agua no sale solo, eso sale con CO2. Ellos tienen en los carros, en las zonas frías, si usted va con un carro eléctrico y baja por debajo de 5 ceros, el carro de 5 grados, menos 5 grados, el carro se le para, la batería se congela, se muere, se pasma, como decimos en mi país, y se muere la gente dentro del carro, en las grandes nevadas. Noruega, 23.000, Finlandia, 14.000, Emiratos Árabes, 12.000, Estados Unidos, 11.000. En Estados Unidos uno ve estos grandes vehículos y en verano la gente se baja del vehículo y el carro queda encendido para mantenerlo fresco. Entonces uno dice, bueno, podría ser mejor abrir las ventanas, pero aún así son consumos que podemos decir altos. ¿Dónde podría estar decir, hombre, si nosotros fuéramos justos, ¿cuál es nuestro derecho? ¿Cuál es esa línea base que tenemos? La línea base está en cerca de 3.600. Digamos que eso es lo justo. En Colombia nosotros consumimos 1.414, no necesariamente porque seamos muy ambientalistas, sino digamos nuestra economía es una economía de una producción secundaria, de donde no tenemos grandes productos, la industria automotriz es industria de ensamble, nosotros tenemos pocas fundiciones de acero, etcétera, etcétera. Pero si nos comparamos con otros países, por ejemplo, Haití o Afganistán, 30. Esa es la línea de la miseria energética. Esa es la energía de coger un palo y cocinar una papa.
Entonces es como, nada, allí tenemos que llegar a un nivel de equidad superior. Pero toda la culpa se le echa al petróleo y al carbón. Y aquí vemos la producción de petróleo en el mundo. ¿Quiénes producen el petróleo en el mundo? Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia. Y Estados Unidos pasó de comprar 4 millones de barriles en el exterior y producir 7, a producir cerca de 18 millones de barriles, incluyendo biocombustibles equivalentes, barriles equivalentes, de los cuales exporta mucho y exporta, digamos que un poco, ganando en la necesidad de otros. La necesidad de otros es: Ucrania, usted está en guerra con Rusia, entonces como no le puedo, no le compré, pues usted cómo le va a comprar gas al que le está tirando misiles, cómpreme gas licuado del petróleo. A razón de entre 6 y 20 veces el precio por millón de BTUs. Porque es más caro licuar el gas y mandarlo al otro lado del océano y después volverlo a regasificar. Nosotros realmente somos pequeños con relación a eso. Están apareciendo unos grandes gigantes. Por ejemplo, aquí debería haber un azul muy, muy oscuro, con una producción per cápita muy grande de cerca de 860.000 barriles de petróleo al día, que es Guyana. Brasil ya están 13.2 millones de barriles. Todo a partir de producciones que son fáciles de hacer y se pueden hacer con respeto a la naturaleza, porque hidrocarburos vamos a seguir necesitando por los próximos 50 años. No hay posibilidad, no se ha inventado la tecnología para que un avión vuele con hidrógeno, mucho menos con energía solar. Entonces necesitamos los combustibles, los barcos necesitan combustibles, los grandes camiones necesitan combustibles. Y cuando vemos las emisiones, pues las emisiones son estas, ¿cierto? Es muy posible que quien más produzca emita mucho, pero realmente es quien más consume el que emite mucho. Por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur no produce un solo barril de petróleo. Ellos consumen toda su energía y mucha de ella es carbón. Y bueno, afortunadamente carbón colombiano, porque si yo produzco carbón, yo quiero vender carbón. No lo producimos como un hecho, digamos, de atentar contra la naturaleza, sino de tener provisión de energéticos y vender insumos que necesita el mundo, vender lo que se compra. Y la energía, y podemos decir que la energía más cara es la que no tenemos. Y siempre lo vamos a ver. Cuando el hombre se desarrolló no solo por el hecho de levantarse y andar en 2 pies. El hombre se desarrolló gracias a la energía. En un periodo de calentamiento global, pues sencillamente las grandes bosques que habían hacia el norte de África se volvieron planicies con pastos. Eso hizo que ese homínido que andaba entre los árboles empezara a andar entre la maleza mirando si venía un tigre a comérselo. Pero ¿qué ayudaba? Que esas planicies se incendiaban todos los años. Y al incendiarse él era oportunista, él cazaba los animales que salían del incendio. Después aprendió que si el incendio pasaba encima del animal, comer ese animal le hacía mejor, le iba mejor con su salud, dado que el animal había sido cocinado, y aprendió que cogía esa candela y la llevaba y quemaba en otra parte y comía lo que quedaba cocinado. Y eso ayuda a que se desarrollara un proceso donde hace aproximadamente 300.000 años se empiezan a encontrar huesos así, huesos soldados. ¿Eso qué quería decir? Que empezamos a ser humanidad. ¿Por qué? Porque éramos solidarios. Alguno de estos homínidos con un palo se paró en una cueva en la puerta a evitar que entrara un tigre a comer al que tenía el pie quebrado. Le llevó comida, lo protegió y lo ayudó a que se reinsertara dentro de su sociedad. Entonces, la solidaridad conjuntamente con la energía se desarrollan como hermanos. Aprendemos a manejarla, a llevar el fuego, aprendemos a generar el fuego, desarrollamos el sueño profundo porque hay una fogata que espanta al tigre. Cuando estamos en el sueño profundo, la sinapsis cerebral aumenta, ayudamos a borrar ese recuerdo inmediato, o sea, como digamos la información basura, y nos quedamos con la información fundamental para vivir, y desarrollamos lo que es la transmisión de conocimiento, desarrollamos una representación temática de la realidad, desarrollamos la agricultura, desarrollamos una cosmogonía, aprendemos a manejar los minerales. De los minerales en solamente 500 años pasamos de manejar solamente el bronce a manejar la mayoría de los minerales duros. Y solamente 500 años después de que estaba este señor parado en un caballo, andando a conquistar, a pelear con los moros,
pasamos a andar a otros planetas utilizando transbordadores espaciales. Y muchas veces decimos, ¿por qué el hombre siempre quiere ir más allá? Fíjense en esos saltos evolutivos, 300.000 años para pasar de andar con un palo en la mano a hacer la fogata. Y después 500 años para andar en transbordadores, porque el ser humano siempre va a ir más allá. Y entonces pensamos en lo que son los niveles de civilización. Cuando un ser humano aprenda a manejar toda la energía del planeta, seremos civilización tipo 1. Cuando manejemos toda la energía de un sistema, seremos tipo 2, y cuando manejemos toda la energía de una galaxia, seremos tipo 3. Y para allá vamos. No hay forma de que eso se evite. Pero siempre pegado en la energía se va a ir transformando en casi que en información. Y posteriormente seremos, como muchos soñamos, seres de luz. Pero la realidad nos dice que todavía estamos en punto 8 de la clase 1. Todavía no manejamos todas las energías del planeta. Y para manejar todas las energías del planeta, el ser humano se está acercando rápidamente. Y se está acercando rápidamente, y cuando nos acerquemos y sepamos que llegamos, vamos a decir, el ser humano llegó porque está consumiendo 60 petawatt hora al año. ¿Cierto? O sea, no lo medimos por inteligencia, no lo vamos a medir en bytes, en consumo de energía. Pero ese consumo de energía hemos descubierto que lo tenemos que hacer con energía que sea baja en emisiones, porque el planeta tiene un límite y se está calentando muy rápido. Pero aún así, la meseta nos va a durar hasta cerca del año 2035. Y aquí tenemos que empezar a bajar el carbón, el petróleo, el gas, pero nunca van a desaparecer. Porque digamos que toda la ciencia que gastaríamos en saber cómo ponemos a funcionar un avión con agua, la necesitamos para que la gente tenga mejor salud, tenga mejor educación, tenga mejores carreteras, se comercialicen los productos, eduquemos más gente. Pero hacia futuro tenemos que tener una matriz donde el 60% de la producción de energía sea energía solar o energía a partir del viento. Y eso parece bonito, pero resulta que eso tiene unos problemas. Primer problema, el económico. Si ustedes ven la producción, el costo de combustible fósil se mantiene, el de la geotermia sube, ha subido levemente, eso se necesita unas tecnologías muy parecidas a las del petróleo. La hidráulica, la generación hidráulica con represas en Colombia es el 70%, ha subido un poco, la tierra sube, los determinantes ambientales se vuelven más complejos. Mientras que la energía fotovoltaica baja, la energía solar térmica baja, la energía eólica baja y la energía eólica terrestre baja. Entonces tenemos rangos de producción más grandes, pero eso tiene otro problema. Siempre que usted busca una solución, va a ver que tiene 10 problemas. ¿Y eso qué tiene que ver? Por allá en el siglo XIX, estos molinos de vientos producían entre 1 y 12 kilowatts. Y eran unos molinos de viento de 8 metros de altura, no era gran cosa. 1990.5 megawatts. 2010, 7 megawatts, pero ya tenía de este tamaño, casi 200 metros de altura, palas de 120 metros de largo. En el 2025 entre 13 y 15 megawatts, un solo aerogenerador. Pero ese aerogenerador vale más que un Boeing. Necesita en la góndola 7 toneladas de cobre. Necesita cerca de 45 kilos de niobio. Entonces son minerales de niobio, y esos minerales raros que se encuentran muy poquito. La República Dominicana está en la búsqueda también de esos minerales, porque es que si salimos a comprar esos minerales van a ser escasos. Y ahorita van a ver que desafortunadamente las reservas conocidas están ¿en dónde? En la China. Y la China está acumulando todo, entonces perdemos soberanía. ¿Por qué? Porque producir viento pues solamente sería un aerogenerador. Y para producir un aerogenerador, pues solamente es que tenga 200 millones de dólares en el bolsillo y arranque. Pero resulta que entonces ese problema es que es costoso, pero no es seguro. Usted no puede asegurar que el viento sople todo el tiempo. Si sopla y sopla mucho y genera mucho, se puede llegar a generar, como pasó durante el tifón Haiku, que se generaron la energía para abastecer a 170.000 hogares. ¿Cuál es el problema? Se produjo en 2 horas. Y entonces esos 170.000 hogares
¿Qué habían hecho con la energía en un tifón? Apagaron la luz, apagaron el televisor y se metieron en un sótano a protegerse del tifón. Entonces se produjo energía, pero esa energía se disipó. Usted no pudo hacer nada con esa energía. Hay un tema interesante de lo que conversaba el decano. Un grupo de investigadores dijo, agarremos todas las baterías, las ponemos en stack, de tal manera que almacenemos, por ejemplo, la energía solar. En la salida de ayer vimos grandes granjas solares. Y esas grandes granjas solares tienen una eficiencia del 25% porque es que la mayor cantidad de energía yo no la puedo guardar. Entonces, hay soluciones que tenemos que ir complementando. Pero resulta que en el mundo el viento sopla por acá, sobre todo en los océanos. Tenemos zonas donde sopla muy poco, pero a pesar de que hay zonas donde sopla muy poco, pues se implementan mejores tecnologías. Por ejemplo, en estos países no es que sople mucho, pero por ejemplo España, Portugal, eso ustedes ven el paisaje lleno de aerogeneradores. Eso no siempre es bueno porque la gente dice, usted me va a poner esa torre y no me gusta, eso afea el paisaje, va a matar los pájaros, etcétera, etcétera. Adicionalmente necesitan muchos minerales. La energía fotovoltaica, tenemos sol en el Caribe, en la zona que está cerca del Ecuador, en el trópico, tenemos mucho sol. Pero resulta que a ratos sí y a ratos no. Y de noche no, con seguridad de noche no vamos a tener energía fotovoltaica. Y si nos ponemos a ver, realmente nosotros no somos los países que son impactados por más fotones. ¿Dónde están los fotones? Acá nosotros estamos en los niveles medios, pero por ejemplo, Colombia al menos no se puede comparar con Chile. Ustedes sí se pueden comparar con Chile. Haití sí se puede comparar con Chile e inclusive con alguna parte del África Norte. Entonces allá hay potencial de generación, pero por ejemplo, si en Haití generan mucha energía, no tienen que la consuman. No tienen que la consuman porque el nivel de desarrollo no ha alcanzado. Y otro tema que tenemos que ver con la energía es que la energía se consume de tres formas. Se consume como kilowatt hora para poder estudiar, prender el computador, prender esas luces. Se consume como horsepower para los motores de los aviones, los motores de los carros. Es decir, necesitamos un portador energético como la gasolina y se consume como BTUs. Sería pero muy costoso con energía solar producir energía eléctrica para producir BTUs. Los BTUs son calor, es candela. Y eso se necesita para los alimentos, se necesita para producir cemento, se necesita para la industria siderúrgica. Y eso solamente es posible con el carbón y los hidrocarburos. Y a pesar de que hay países fríos, con una buena tecnología se puede desarrollar una buena generación solar. Cuando nosotros consultamos las tablas, este cuadro lo había hecho en el 2021, hay unos grandes gigantes de la producción de energías renovables. Por ejemplo, China, Alemania. Alemania es un país no solamente frío, sino que no sopla mucho el viento y miren el tamaño que tiene. Pero resulta que eso tiene digamos, sus bemoles. Miramos en la lista, entonces China, Estados Unidos, Japón y nosotros seguimos por aquí en la lista y por acá encontramos a República Dominicana. Para el 2021 tenían 370 megas instalados, pero resulta que, datos de ayer, hoy en día ya están en 1101 megawatts, 1.1 gigas. Es decir, en 4 años casi que triplicaron la producción, eso está muy bien. Pero cuando uno dice cuánta tierra necesita para eso, entonces uno empieza, pero un momentico, es que aquí habíamos podido hacer un desarrollo agrícola, aquí habíamos podido hacer conjuntos residenciales, habíamos podido hacer emporios turísticos. Colombia iba detrás de ustedes. Para el 2021 estábamos en 277, hoy tenemos 343 y 70 en estudio, es decir, 2 gigas. Pero resulta que esa cifra apenas tenemos funcionando 500. ¿Por qué? Porque yo produzco donde tengo mucho sol y tengo que llevar la energía a través de una línea eléctrica. Y cuando iban a hacer la línea eléctrica, las comunidades se pararon y dijeron, no queremos esa línea eléctrica. Usted puso aerogeneradores, parques solares, yo voy con mis cabras a caminar 4 horas para cargar un timbo. Un timbo es un galón de agua. Un timbo de agua 4 horas de vuelta, y ahora como usted me puso eso ahí y yo no puedo pasar por la mitad de eso, me toca aumentar en 2 horas. Entonces yo no debo construir esa línea y están en la carretera y no han dejado construir la línea para conectar con el sistema troncal.
nos queda la geotermia. También tenemos posibilidades de hacer geotermia, pero la geotermia muchas veces, digamos, a pesar de que es posible, es innecesaria, ¿cierto? O sea, ¿para qué nos vamos a poner a hacer geotermia, perforaciones, si resulta que tenemos posibilidades de energía solar, de generar con térmicas y con hidroelectricidad? Este es el mapa geotérmico de Colombia. Nosotros tenemos posibilidades de 2 gigas en geotermia, pero ya tenemos 2 gigas en solar, solo que no lo hemos podido conectar. ¿Qué tal que desarrolláramos con geotermia, que es más costoso, y resulta que no se puede conectar? Perderíamos la inversión y nosotros somos un país pobre, hay que cuidarlos cada peso. Este es el informe de puntos de interés hidrotérmico de República Dominicana. Ayer nada más veíamos las alteraciones hidrotermales que hay cerca de Iguerito. Ese es un punto de interés hidrotermal, hacer geotermia de baja entalpía. Pero realmente hay muchas más posibilidades en la energía solar, en la energía eólica o otros tipos de producciones con termoeléctricas. Me llamó la atención que el informe no es tan viejo, es un informe de 2017 y decía, ¿cómo es? No, muy confidencial, pero está disponible en la... Yo saludo el que esté disponible, ¿cierto? Pues para ustedes, para los estudiantes de geología, de geografía, saber que hay puntos de alteración hidrotermal es fundamental. Hay un manadero donde la presencia de fosfatos es evidente. Los fosfatos los necesitamos para baterías de ferrofosfato, los necesitamos para enmiendas para suelos, para la agricultura. Y eso nos lleva a esto. Todo es una relación de precios. ¿Cuál es la energía más barata? La hidroeléctrica, seguida de la energía que se pueda producir, por ejemplo, con biomasa. Y esto era antes, pero hoy en día la energía solar ha bajado para posicionarse como la más barata, la eólica marina y la seguida por la hidroeléctrica. Y resulta que los que necesitemos quemar, cuando necesitemos quemar algo, se está posicionando como energía más cara. Pero nuevamente, ojo con el precio por kilowatt o por megawatt. La energía más cara es la que usted no tenga, porque la tiene que comprar a lo que necesite o a lo que tenga que pagar. Y siempre vamos a tener implicaciones ambientales. Esto se los había presentado la vez pasada. Recuerden, la más barata, la eólica marina, pero resulta que usted necesita para la eólica marina esta cantidad de cobre, 8 toneladas de cobre. Necesita níquel, manganeso, cobalto, cromo, molibdeno, zinc, tierras raras, sílice y otros. Todo esto. Y de eso no hay, ¿cierto? O sea, eso es escaso, eso es muy costoso a nivel del mundo y muchos países se están concentrando eso. Mientras que, por ejemplo, gas natural y carbón necesitan muy poco. El gas natural necesita muy poco de materiales. Y lo malo es que eso está distribuido por el mundo como no esperaríamos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con minerales de la transición, la China, Australia, Sudáfrica, hay algunos países como Marruecos que tiene el hafnio. Recuerden, el hafnio, el elemento 72 de la tabla periódica. Uno decía, pues, ¿para qué ponen eso en la tabla? ¿Se acuerdan cuando uno la tenía que saber de memoria? Uno dice, ¿para qué la ponen ahí si eso no se usa? No, el hafnio es uno de los elementos fundamentales para la energía, para los protectores de las carcasas de los aerogeneradores o para la industria nuclear. El cobre en Chile, cobalto, cobalto. Por acá ustedes tienen también gran potencial con aluminio, cobalto. Si en Cuba hay cobalto, aquí tiene que haber cobalto. O sea, la naturaleza, alguno de los dioses creadores dijo, le voy a dar a Cuba el 7% de las reservas mundiales y a República Dominicana no le voy a dar nada. No, eso no pasa. La naturaleza, las cosas se producen de acuerdo a los ambientes sedimentarios, de acuerdo a cómo se generan. Y cuando usted genera el mineral, ¿qué pasa? Eso es una cadena tan larga que mire todas las relaciones para producir de estos minerales. Cuando usted empieza a ver cuál es esa escala de interés del mundo de invertir, tiene que ver esta tabla, ¿cierto? Estados Unidos de primero, con una industria que va creciendo en tema de esos elementos, los que se mantienen y los que van bajando. Y esto cambia todos los años, es publicada por la Agencia Internacional de Energía, porque estos minerales garantizan que usted tenga al menos una parte de la dieta que le va a permitir producir la tecnología. Para entrar en estas cadenas, ¿quién gana en esta cadena? El que tiene el mineral o lo compra barato, lo transforma y lo comercializa. ¿Quién nos va ganando en todas estas cadenas? La China. Y todos vamos a terminar dependiendo de la China. Y por último, a modo de conclusión, una solución
nos va a llevar siempre al yin y al yang, lo bueno y lo malo, soluciones perfectas no hay. Tesla tiene estos carros que funcionan con gasolina, dentro tienen un gran generador diésel para producir energía, porque usted se vara en su Tesla, ya me dice, estoy varado, entonces van y lo conectan y entonces lo cargan y usted ya sigue. Los aerogeneradores utilizan hexafluoruro de azufre. Y ese hexafluoruro de azufre es 40.000 veces más contaminante como gas de efecto invernadero que el CO2. Se calienta y cuando se calienta, eso es tan caliente que cae y se quema la vegetación. Entonces se producen grandes incendios forestales en la época que más ventea, que es el verano. Temperaturas por debajo de 5 grados, tiene que poner un generador de gasolina para darle energía al carro, para que el carro pueda andar y usted no se muera congelado. Cuando llueven estas grandes estaciones de... Yo tengo un carro híbrido que se conecta. En Medellín hay 26 electrolineras. Nunca he podido cargar una electrolinera. Uno llega, entonces hay un carro ahí que está cargando, lleva 4 horas cargando. Entonces, no se puede. Y si llueve, pues no soy tan arriesgado como para meterme acá y conectar 220. Entonces, profesor de la universidad, no, rector de Unisabaneta se suicida con un cable eléctrico. O la gran esperanza del hidrógeno blanco. El hidrógeno es una gran oportunidad, pero también un gran riesgo. Valga decir que es muy explosivo. Y recuerden el Hindenburg. Cuando antes de la pandemia, la doctora Sonten en la Universidad de Queensland había hecho un estudio de esos minerales. ¿Cuánta tierra necesitamos para esos minerales para la transición, para las metas 2030? Y se descubrió que necesitamos 50 millones de kilómetros cuadrados. 50 veces el tamaño de Colombia para producir esos minerales y los tenemos todos en estos cinturones, ¿cierto? Y muchos en las zonas de reserva. El 50% de eso están en zonas de reserva donde tenemos bosques, tenemos comunidades, etcétera, etcétera. Por último, ese futuro también nos lleva a un yin y yang que no sabemos cómo enfrentar. Por ejemplo, hay una dependencia relativa de los minerales energéticos de hoy. En Estados Unidos, cerca del 66%. Estados Unidos necesita carbón, pero hay países que van, por ejemplo, Sur Corea, 82%. Ellos necesitan comprar carbón para sobrevivir. Estos son los de grandes emisiones. En grandes emisiones, gas natural, el África, 44%. ¿Cómo le vamos a negar a los países africanos que van sacando su economía de la pobreza, que accedan al gas, a ese gas? O la India, 50%. La India va como una economía que también es creciente. En cuanto al petróleo, por ejemplo, Rusia depende del petróleo. En energías en bajas emisiones, muchos de ellos, de estos países que tienen energía nuclear, dependen de esa energía nuclear. Dependen de esa energía nuclear para sobrevivir. En hidrogeneración, si Colombia estuviera acá, estaría esta barrita, sería cerca del 70%. En hidrogeneración tenemos unos que dependen de ellos, pero la tienen. Otros no la tienen. Si usted no tiene dónde hacer una represa, ¿cómo la va a tener? Y miren que desafortunadamente en solar y viento, solamente estos son los desarrollos. ¿Y para dónde vamos? Cuando usted utiliza la inteligencia artificial, le consume 10 veces más energía que haciendo una búsqueda por Google. Cada vez que estamos utilizando más inteligencia artificial, más bases de datos, vamos a hacer que llegue el consumo de la inteligencia artificial a ser el 4% del consumo total de energía. Vamos a necesitar también que todo el sistema financiero se vuelque a eso. ¿Por qué? Porque la energía solar y la energía eólica no sirve para los grandes bancos de datos. Usted no puede tener energía subiendo y bajando. Usted necesita una energía estable. Y esa energía estable solamente se hace con generación térmica o con generación nuclear. ¿Y eso a qué está llevando? A que las grandes financieras están financiando ¿qué? La energía nuclear. Entonces, allí tenemos un futuro. Y por último, independientemente de qué modelo escojamos, es muy importante tener ese mapa de la criticidad socioambiental. Este es el mapa de la criticidad socioambiental de Colombia para el sistema interconectado nacional. Se estudiaron 52 variables y tenemos un mapa con resolución de celda de 10 metros. ¿Por qué? Porque eso permite que si yo digo que voy a colocar un proyecto aquí, cuáles variables y en qué porcentaje los tomo. De tal manera que sé que si tengo que negociar tengo que hacer consulta previa, si tengo que negociar tierras o si tengo que traer materiales desde muy lejos. Estos sistemas son una de las bases que se debe implementar en los data rooms. Cuando llega un extranjero a invertir, dice,
Por favor, entonces entréguenme el mapa de criticidad socioambiental para las inversiones en lo que tiene que ver con líneas de interconexión eléctrica. Entonces, ese mapa se le muestra, entra a ese portal y calcule, o calcule según el trazado que usted está licitando. Y eso hace parte de los data room y hace parte también de un compromiso que tenemos en la academia. Ese compromiso en la academia es acompañar al Estado para el desarrollo sostenible de todas las formas de energía para que lleguemos a ser una civilización tipo 1. Muchas gracias. Bien breve. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Son las 11 en punto. Destacar que desde la Vicerrectoría de Investigación, Vinculación, del proyecto de investigación, internacionalización, estamos impulsando, ¿no, Claudia? Proyectos que realmente están alineados con el interés nacional, que vinculan, que traen lo mejor de cada uno de los actores, que vincula con la empresa, con el Estado, y que esto es el segundo proyecto. Nosotros finalizamos un proyecto, presentamos unos informes y esta es la continuidad, ¿no? Y eso es muy importante y le hemos hecho mucho énfasis a la parte de la difusión para que las nuevas generaciones puedan continuar este proceso en el corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias por todo, ¿no? Y muy contento de que todos hayan participado.